Señores, sean ustedes bienvenidos a un programa más de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. En este día, en la Ciudad de México despejado, con un poquito de calorcito, muy agradable, vamos a tener durante este programa, como es costumbre, la perspectiva económica del corto plazo que siempre les ofrecemos a ustedes con los cierres al día de ayer de los principales indicadores económicos, y también una presentación de nuestro programa financiero, pero sobre todo con unos antecedentes sobre el desenvolvimiento del crédito al sector al sector privado en nuestro país. Y ya entraditos en materia, esperamos la participación del contador José Luis Matus, que acaba de terminar un periodo excelente como presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y presentaremos el programa de apoyo para efectos de llevar a la formalidad y a un esquema financiero al sector, pues digamos, de los micro y pequeños empresarios, no necesariamente informales, porque nos hemos dado cuenta que finalmente este sector cada vez está más lejano de los apoyos financieros y consecuentemente de un empuje de crecimiento que tanto el país necesita. Muy bien, señores, empezando con nuestro programa, ya obviamente en pantalla le pedimos a nuestro camarógrafo que ponga la diapositiva 1, donde es la presentación de nuestros datos y de la asociación. Ya nada más brevemente, a los que que nos contactan por primera ocasión, decirles a ustedes que esta asociación tiene la finalidad de participar de apoyo a las empresas donde cuenten con todos los servicios ligados a su crecimiento, y principalmente con profesionales y servicios en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que todos aquellos que están fuera de esta plaza y quieran conectarse con esta ciudad y quieran establecer sus negocios o desarrollar alguna actividad particular o muy específica, cuenten con nosotros para podérselas llevar a cabo. Entre ellos tenemos desde agencias de viajes, agencias aduanales, profesionistas contadores, abogados, especialistas también en algunos giros específicos de plagas, de contabilidad electrónica, de seguros, etcétera. Todo lo que usted necesite para contactarse en la Ciudad de México, le facilitamos a ustedes los servicios. No es necesario que venga usted, que gaste en traslados, sin embargo nosotros con mucha seriedad profesional le podemos desarrollar el servicio que ustedes necesitan. Y obviamente pues nuestros teléfonos y nuestras direcciones aparecen en esta primera diapositiva para su información. Pero les doy a ustedes los teléfonos donde los podemos atender, que son en la Ciudad de México con el 55, si nos hablan de larga distancia, el local 52 64 80 15 y el 55 84 60 82, también anteponiendo 2 5. Y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los cierres de los principales indicadores que nos son base y sustento para darles a ustedes una perspectiva a corto plazo de lo que espera en la economía mexicana. Empezamos desde luego con el cierre del dólar a 14.81 centavos, lo cual significa una disminución de 1.26. Cabe señalar que la semana pasada traía una pérdida de 2.27%. Entonces ahora se haga una pérdida del dólar, una apreciación del peso, y quedando finalmente la semana a 14.81 pesos por dólar. Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores presentó durante la semana una recuperación muy interesante al cerrar en 42.921 puntos, porque la semana pasada traía una pérdida de 4.5%. Pues podemos decir que en esta semana, o sea, el cierre del día de ayer, cerró con una caída respecto a enero de solamente 0.23%. O sea, abatió el 4.5% que ya presentaba la semana pasada,
para casi mantenerse en los mismos niveles de puntos con los que cerró el año 2014. Igualmente, pues pasó con el Dow Jones. Generalmente, pues el Dow Jones su impacto es una consecuencia en la Bolsa Mexicana de Valores, y así fue también. Más bien, la Bolsa Mexicana de Valores muchas veces y generalmente es una consecuencia del impacto que hay en el Dow Jones. Entonces cerró en 17.659 puntos, con una pérdida al 31 de diciembre de 1.8%. La semana pasada traía una pérdida de 3.3%, lo que de alguna forma nos indica que la economía norteamericana pues está consolidando las expectativas que se esperan para este año y cada vez de alguna manera más fuerte. La mezcla mexicana de petróleo pues ya presentó, casi se mantuvo estable en relación a la semana pasada. La semana pasada ya había registrado una pérdida respecto a diciembre del 17%, muy importante, pero esta semana se ha contenido. Y el euro, bueno, pues el euro llevaba perdido un 7% de la semana y una pérdida también de 8.5 al cierre de esta semana, o sea, aumentó su pérdida en 1.5% durante la semana. Y la plata se mantiene más o menos estable a 325 pesos por onza, el centenario a 23.400, se ha recuperado su precio respecto al año anterior en un 4%, es muy interesante. La TIE, bueno, esa es una tasa interbancaria que la empezamos a registrar con un 3.29% que quedó ahora, y los CETES pues tuvieron una variación muy pequeña, de 2.72 contra 2.74, pero es una cuestión estable e importante ver nuestra tasa de interés indicativa, su estabilidad en ese sentido, aunque pues digamos en relación al mundo, luego veremos en nuestro análisis financiero un aspecto, ¿no? Y el UDI pues es una mezcla de valores que en términos generales pues aglutinan una serie de variables que puede ser un indicador también del crecimiento formal, porque no solo dependen del dólar, del oro o de algunas emisoras productivas en ciertos sectores, etcétera, sino que tratan de consolidar una canasta interesante que conlleve un valor real de todo el sector financiero. Y se mantuvo pues más o menos en los mismos puntos que teníamos, 5.2884. De esta manera nuestra perspectiva para la próxima semana la vemos a ustedes creciente, en el término de que la estabilidad, digamos, que esperamos que el precio del petróleo toque fondo. Hay algunos aspectos en relación a la OPP, en el sentido de que no va a reducir su producción para impactar los precios, pero que sin embargo consideran de alguna manera que los precios volverán a establecer su nivel. Por otro lado, Venezuela, a través de Maduro, dice que nos olvidemos de los precios del petróleo por $100 y empieza a subir su precio internamente. En fin, señores, vamos a ir a un pequeño corte para recibir a nuestro invitado de esta tarde, el contador José Luis Matos. Muchas gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos,
Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, señores, pues les agradecemos a ustedes su paciencia para estar con nosotros, y como les comentaba en un momento, al relacionar el comportamiento de los principales indicadores del crecimiento de la economía mexicana, ¿cuál es finalmente el resultado? El resultado, de acuerdo con este análisis de muy corto plazo que nos sirve, pues cuando menos en las expectativas que nos alienten nuestros negocios o que tomemos las precauciones necesarias, en este sentido es que se mantiene la relación. La semana pasada decíamos que con una ligera incremento positivo, porque todavía no veíamos muy cercano, y desde luego ahora con una mejor perspectiva, con algunos comentarios de los principales productores, pues esperamos que se asiente el precio del petróleo, no que se detenga la caída, pero no tan vertiginosa como la traíamos hasta la semana pasada, cuando todavía de alguna forma la mezcla mexicana de petróleos perdió un 17% respecto al 31 de diciembre. En esta semana casi no se perdió nada, 2 centésimas de punto, al cerrar en 38.43 dólares la mezcla mexicana de petróleo al día de ayer. Entonces, eso, el crecimiento de la economía norteamericana a través del Dow Jones, de las expectativas mundiales también, en el sentido de su fortaleza con una importante emisión de bonos y del mantenimiento de la tasa de interés del Banco Central Europeo en 0.05%, que vamos a redondear ahorita que hablemos un poquito del crédito, pues dan una perspectiva de crecimiento de la economía norteamericana y su fortaleza, y la fortaleza del dólar. Nosotros vamos ligados de alguna vez, no todo es tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, ese es el indicador y los vaivenes que dan la muestra de nuestras relaciones con ellos específicamente. En ese sentido, muchas veces cuando se deprecia algo el peso, es que se están incrementando las importaciones, y cuando estas importaciones son con la finalidad de llevar a cabo las exportaciones, pues lo vemos con muy buenos ojos. Entonces, en ese sentido, nuestra perspectiva para las próximas semanas es un crecimiento de la economía, no espectacular ni de ninguna manera, pero sí la tendencia es creciente. Y señores, como les comentaba a ustedes, durante este programa tenemos, como introducción que habíamos llevado y anunciado a ustedes en los dos programas anteriores de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo, en un programa de incentivar la economía. Ese es el principio, esa es la base, incentivar la economía a través del impulso de los negocios pequeños, micro y pequeños y medianos inclusive, pero sobre todo con un perfil muy específico en el sentido de que estos negocios se alejan de la obtención de financiamiento para el crecimiento. O sea, en principio una incorporación al sector formal fiscal, limitado para muchos, pero de alguna forma, digamos, que no ha sido muy favorecido en la
opinión pública y en la opinión de los micro y pequeños empresarios de integrarse a este esquema fiscal, pues por una cuestión de muchos años de desconfianza durante ese marco. Pero además que hoy los arrastran en un aspecto de que son los negocios que están creciendo menos y están cada vez más alejados de la formalidad y de poderse integrar a un sistema, a un esquema financiero. En ese sentido, pues nosotros hemos iniciado un proyecto para poder formular un esquema financiero con la idea de llegar a estos sectores. Con decirle, no necesariamente, digamos que son aspectos, bueno, hay dos aspectos muy importantes, digamos, el aspecto de las garantías, que muchas veces estas personas no tienen garantías, y que va muy de liga con el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, donde se dicen, y hay algunos indicadores, que más de la mitad de los bienes inmuebles que están en la Ciudad de México no están registrados a nombre de su propietario. Entonces, una campaña de esa magnitud, que pudiéramos decir entonces que se formalizan los predios, se formalizan las propiedades, pueden ser sujetos de acceder a un crédito. Pero también hay otra parte muy importante, que es fundamental definitivamente en el manejo de la cuestión financiera, no solo del país, sino mundial. Hay un concepto que rige a los bancos, una norma que pudiéramos decir, y que yo la había apuntado en un libro publicado ahí, por ahí de los 50, 60, de Samuelson de economía, y en el que se cita en uno de ellos capítulos una frase muy específica, que es, podríamos decir, la norma y código de los banqueros: no le prestes a quien lo necesita. ¿Por qué? Pues porque seguramente no tenga después para pagarte. Entonces la cuestión es que generalmente no se le presta porque la recuperación del crédito es difícil, y entonces quedan fuera del mercado. Entonces, una de las condiciones de esto es que pues realmente no tienen una estructura de planeación específica para poder decir y garantizarse que sí se le van a pagar. Dentro de esos dos esquemas nosotros queremos trabajar, y con esa finalidad tuve la fortuna de poder contactar a don José Luis Matus, un profesional en la contabilidad pues toda su vida, y que que acaba de terminar su periodo como presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y que obviamente tiene pues una sensibilidad y una percepción y una experiencia pues muy grande en este sentido de que pudiéramos platicar. ¿No es así, mi estimado José Luis? Así es, efectivamente, licenciado José Luis. Bienvenido entonces. Muchas gracias. Quisiera nada más, para que ya entremos ya muy formalmente el tema, darles a ustedes una situación de cómo está el crédito en México y cuáles ha sido su evolución en un ejercicio que nosotros realizamos este año como parte de nuestras proyecciones económicas, que para este año son 2015 y 2019, y que presentaremos a ustedes en el próximo 26 de febrero en la Cámara de Comercio, ante tener algunos amigos invitados de los clubes rotarios, que José Luis también es rotario y su servidor también, y en la Cámara de Comercio. Esperamos si nos invitan si nos acompañan algunos funcionarios de la propia Cámara y miembros pues que se han incorporado a nuestra asociación para efectos de presentar la perspectiva de México y nuestro modelo econométrico 2015-2020. En función a estos estudios que hemos realizado, pues de ahí se desprende este concepto de la Asociación de Crecimiento y el Empleo y este esquema financiero. Y les voy a dar a ustedes unas razones nada más de cómo se comportaron el crédito en México en términos de la tasa promedio de crecimiento, que cada uno de los renglones que le voy a enumerar, y no me quiero ir mucho porque quisiera aprovechar más la presencia de José Luis, pero más que nada para tener antecedentes y justificación de la perspectiva del crédito y del abandono de algunos de estos sectores que contienen la demanda interna y contienen el crecimiento, y que si las condiciones se siguen dando como nosotros las proyectamos hace 5 años dentro del mismo marco
legal y el mismo marco social en que se desenvuelven, las situaciones serían muy críticas. Entonces, mire, les voy a decir a ustedes cuál fue la tasa de crecimiento de cada una de estas variables promedio anual durante los 6 años del presidente Calderón. ¿Qué quiero decir? Cada uno de estos rubros que le diga esa tasa es cómo creció cada año en forma promedio. O sea, por ejemplo, el total del crédito del sector privado durante esos 6 años creció a una tasa anual de 12.25%. O sea, cada año el crédito se incorporó en 12.25%. Con todo de que crecimos 1 y pico por ciento durante el sexenio, casi el 2% que alcanzamos, por el crédito. El sector financiero fue favorecido. Y les voy a decir a ustedes cuánto llevamos de promedio de crecimiento estos 2 años de gobierno de nuestro señor presidente Peña Nieto, 8.5. O sea que perdimos 4 puntos porcentuales de crecimiento de estos 2 años. O sea, un rubro más que nos indica cómo está la contracción del crédito. Y así en esos términos le voy a decir a ustedes cómo creció el sector primario. Sector primario 15.3 durante el periodo de Calderón y 6.7 durante los últimos 2 años. Quiero decirles a ustedes que la ganadería y la pesca y los demás tienen cifras negativas. El sector industrial, uno de los favorecidos también por el crédito, 19.6% creció en términos promedios anuales durante el presidente Calderón y ahorita andan en el 4.2%. El sector servicios, 12.26, ese sí se ha sido favorecido, tiene un promedio de 13%. El crédito a la vivienda, 11.35 contra 8%. Al consumo se mantuvo igual, 8.1 contra 8.5. O sea, el consumo no se puede contraer, son cosas de consumo, pero esa es una cosa y una señal que tenemos de que se incorpora y además crece bastante el crédito del sector, las tarjetas de crédito, ¿sí? Pero es una cuestión por la necesidad que se tiene de cubrir los requerimientos básicos, que no se pueden abandonar, pero que no hay crecimiento en la inversión, ¿no? Y luego el sector financiero pues se llevó 8.5 contra 18% que se está llevando actualmente. La tarjeta de crédito se otorgó antes 3.8 y 6.7 ahora, y el sector público sí se mantuvo en un financiamiento bastante fuerte del sector privado, de la banca comercial, del sector público del 26% contra un 8% que se lleva actualmente. Y bueno, señores, pues esa es la situación, pero ahora, digamos ustedes, por ejemplo, comparemos nosotros esos crecimientos y las tasas a los que se consigue el crédito en México en relación al 0.05% que está ofertando y que ha mantenido su tasa la operación del Banco Central Europeo. Ahí nada más se las dejo un poquito de tarea y lo seguimos platicando, y por ahí tenía unas diapositivas que pues le pediría a nuestro amigo para que las pasara, nada más de cómo hay un aspecto muy importante, nada más para terminar con esta parte, en el sentido de el crédito en relación al Producto Interno Bruto. Esta es la diapositiva 3, o sea, aquí desde 1994 se ha disminuido considerablemente, y de un 33% que se prestaba, cayó hasta un 12% y presenta signos de crecimiento. Sin embargo, la reforma financiera todavía no podemos ver algunos impactos para poderla proyectar. Pero también en la siguiente diapositiva, donde vemos el crédito del sector privado en relación a la oferta monetaria, vemos una condición de por qué, si ha habido recursos de la oferta monetaria, no se han otorgado al financiamiento. Y esta tasa también es significativamente decreciente. O sea, si hay captación, si hay oferta monetaria que se recibe, si hay depósitos de los mexicanos y demás, y estas creció mucho más
que lo que se otorgó en créditos. ¿Por qué? Creemos nosotros que porque no hay seguridad en la recuperación de los créditos y las instituciones bancarias pues no están muy enfocadas a poder satisfacer las necesidades del crédito. Y bueno, pues esos son los antecedentes, señores, que yo les quería platicar, sobre el cual hemos presentado este proyecto que queremos impulsar a las empresas micro, pequeñas y medianas hacia la formalidad. Y en ese sentido, pues quisiera ver su opinión que tiene mi estimado amigo don José Luis Matos. Gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. De acuerdo a tu presentación, muy interesante, en relación a estos datos estadísticos y por otro lado, a un generador económico importante como son las micros, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas, de acuerdo a las estadísticas de Nacional Financiera, al igual que la Secretaría de Economía, pues andan arriba del 95% del total de las empresas. Esto indica de que es un indicador interesante que influye considerablemente en la economía de México. Y los antecedentes en cuanto al contenido de estas empresas, por supuesto que México no es el único caso. En muchos países la preferencia y la influencia, en cuanto a estas empresas es determinante. Se hablabas en relación a algunos datos estadísticos e informes financieros y formalidades de cumplimiento para este tipo de empresas. Efectivamente es un factor importante en el cual estas empresas y cualquier tipo de empresas contendría con el propósito de tener un acceso a la posibilidad de crédito y también un acceso formal hacia el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, legales en general. Pero hay algo más importante todavía en relación a estos dos elementos que acabo de mencionar. ¿Cuál es realmente la fuente de antecedentes históricos y estadísticos que guardan este tipo de negocios en relación a cualquier toma de decisiones que pudieran ejercer? Y para ello, pues es muy importante considerar algunos aspectos que las empresas en general, al igual que las grandotas y las empresas muy chiquitas, es necesario conservarlo como un principio formador. ¿Qué significa esto? Pues tendríamos que analizar, ¿no?, cuáles son esas empresas, qué tipo de empresas son, dónde se encuentran y qué características particulares tienen. Indicaría entonces en analizar el origen de esas empresas o analizar el origen de algunas empresas o un rango de empresas que mantengan este renglón con el objeto de lograr el resultado que acabo de enunciar. Si la empresa tiene un origen que ha llegado a no identificar de acuerdo a las condiciones y necesidades de la misma empresa, obviamente de que su comportamiento puede ser declinable en virtud de que ni ella misma se conoce. Esto indica lo siguiente: si el origen de esta empresa se creó identificando algunos aspectos importantes como son la necesidad del mercado, la experiencia del organizador, las condiciones propias en cuanto al ambiente, en cuanto a la instalación, en cuanto a los elementos que conforman el contenido interno y el servicio externo que pueda facilitar a los clientes y proveedores, seguramente es una empresa que no estará en una forma incluyente en el rango de empresas donde se identifican los fracasos de las empresas que al cabo de seguramente de un año, de 2 años, por circunstancias diversas, pues desaparecen. Y esto lo hemos venido observando, y particularmente del año pasado para acá en una forma más sobresaliente. A raíz de las obligaciones que se tienen y que han venido ejerciendo y también a raíz de las reformas estructurales y en materia fiscal, pues estas empresas están sujetas igualmente a obligaciones tan identificables como las mismas empresas grandes, independientemente de que estas sean de las pequeñas empresas, los repecos,
o tengan alguna característica en particular, pero finalmente las obligaciones son cuantificables y se llega a un mismo cumplimiento o incumplimiento de carácter legal. Eso es desde el punto de vista legal, pero podríamos analizar algo más todavía, ¿no? ¿Cuál es el contenido informativo que tienen o que cuentan este tipo de empresas para poder sobrevivir? Porque finalmente la intención es mantenerse, permanecer y lograr verdaderamente los objetivos que tienen desde el punto de vista de la operación y desde el punto de vista redituable en su misma operación. Por tanto, si quisiéramos identificar cuál es la disciplina que guardan las empresas o este tipo de empresas, pues podríamos seguramente entendernos mejor. ¿Y qué quiere decir disciplina? Disciplina para este efecto es entender de que el origen de la empresa no es para 2 días. El origen de la empresa es mantenerla durante un tiempo determinado y además un tiempo determinado en función a las mismas necesidades proyectadas. Y además otra cuestión, las empresas, los negocios están justamente para servir. Ese es el origen, independientemente del contenido estructural, del contenido de inversión y del contenido de resultados. Y es una responsabilidad absoluta que tienen con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados y con la sociedad en general. Y si nosotros no entendemos esta disciplina con cada uno de los rangos correspondientes, pues entonces es otra razón por la cual esa empresa seguramente también estará ahí identificada como una empresa en un renglón de fracaso identificable. ¿Verdad? Yo creo que aquí es muy importante lo que señalas. Yo creo que es la parte fundamental, es el principio de la sustentabilidad de una empresa. Aquí nosotros decimos en un aspecto que la sociedad de alguna forma reconoce que el servicio le es útil mediante su retribución. Es decir, la sociedad responde y paga por él, porque es un servicio que le hace falta y de esa manera se sostiene. Y si esto no se da, pues obviamente no podemos llegar a concebir que es una empresa. No, perdón, licenciado. Déjame para hacerte la pregunta completa. Entonces esa parte es fundamental. La otra parte que sí nos interesa, principalmente eso yo creo que acaba de señalar, es la columna vertebral y el principio. Los demás negocios pues son como aventuras que se dan y no permanecen. Pero vamos a hablar ya que están en esa cuestión los negocios. La otra parte es, digamos, la supervivencia o el exceso de servidores en una materia de un rubro. Vamos a pensar, por ejemplo, pues no sé, si se satura o ya no hay demanda en los servicios. Vamos a pensar en servicios. Por ejemplo, hablando de los contadores públicos. Sus despachos, etcétera, son formales, han tenido cierto tiempo. Sin embargo, la profesión de contador, pues es una profesión muy reconocida en México y un soporte importante para el crecimiento de las empresas. Pero luego florecen muchos despachos pequeños y tienden a desaparecer. Pero no solo ahí, sino que puede decirse y hablarse de otros profesionistas también, ¿no? Pero puede decirse que en un momento dado también tienden a desaparecer. Usted hable con confianza, licenciado. Entonces, así es. Entonces, pero hay unos negocios que ya luego no crecen por falta de crédito o por falta de apoyo. Se quedan a la mitad del esfuerzo. Y entonces, en estos tiempos, la publicidad, aquí que se hagan publicidad con nosotros, etcétera, es lo que fortalece los negocios, la cobertura del mercado. Ya la forma tradicional puede ser que ya no les dé sustento. Pero como un ejemplo entonces, sino los apoyos que pueden venir consecuencia y que participen o que compitan de alguna forma con otros servicios los mismos contadores. ¿Con qué competirían? Con los servicios que las empresas transnacionales traen de por sí, que ya no contratan, pues una pizzería, por ejemplo, es muy difícil en un momento dado la incorporación de un profesional contador, aunque sí un contador, con un esquema más económico, ¿verdad? Y los mismos, el mismo sector informal no contrata ya contadores. Entonces se reduce y se aumentan los profesionales y se reduce el mercado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hay que poder conciliar esos aspectos para que tengan
de alguna manera. ¿Tú cómo verías esa parte de crítica de los negocios ya establecidos y que en estos momentos pueden tener alguna cuestión crítica? ¿Y qué podría hacerse para resolverlo? Continuando con el esquema que tú... El mismo. Hablé del origen y también hablé de la disciplina. La disciplina que es importante, el hecho de que el negocio efectivamente es propiedad mía, pero es para servir a los demás. Por tanto, la prioridad es servir a los demás, y además servir en un sentido de competencia, de que mantenga los parámetros adecuados conforme a las condiciones propias del servicio. Esto es lo siguiente: si por alguna circunstancia un café de la esquina, cito aquí al licenciado para vernos el día martes 27 a las 8:30 de la mañana, y resulta de que le digo que en el café nos vemos a las 8:30 de la mañana, y resulta de que el café estuvo cerrado. Hice venir al señor licenciado desde Satélite, que es su domicilio, igualmente el mío, que es desde allá de Fuentes Brotantes. No, es un ejemplo, por favor. Y llegamos al café y resulta que está cerrado. Sí. Y por aquí los otros restaurantes aquí en de Liverpool, pues lo cierran, lo abren hasta las 9:30 de la mañana, ¿no? Entonces es falta de responsabilidad social, el hecho de no asumir una responsabilidad, incluyendo inclusive que el mismo propietario asuma de que el negocio es de él y pueda hacer con su tiempo lo que quiera. No es cierto. ¿Por qué? Porque el negocio está precisamente para servir, y para servir en un término conductual a todos y cada uno de sus clientes. Pero nada más quisiera abordar un siguiente punto en el cual es determinante la planeación en los negocios, por muy pequeño que sea. Claro. Independientemente de las condiciones, de las herramientas, de los elementos que cuente, es muy importante. Si inicialmente identifiqué un mercado, después de haber hecho una exploración previa de otros conceptos y servicios, identifiqué un mercado, identifiqué un lugar, identifiqué a mi clientela, identifiqué el servicio o producto que voy a manejar, pues yo creo que es muy fácil ahora construirme desde el punto de vista de negocio, por muy pequeño que sea. Nosotros mismos lo hacemos en forma personal. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué distribuimos? ¿Qué gastamos? ¿Y cuánto nos queda? Si nos queda. O en su caso la posibilidad de que nos quede. ¿Verdad? Aquí es exactamente la misma situación, ¿verdad? Voy a constituir el café de la esquina, necesito el local, necesito la renta, necesito el salario, 2, 3 salarios, necesito la decoración, necesito etcétera, etcétera, y esto lo tengo que proyectar en una forma preventiva, de tal manera de que me permita operar y al mismo tiempo tenga la posibilidad de seguirlo proyectando, y más adelante, consciente de la operación, obtendré algún inicio de resultado. Y al igual que eso, pues tengo que clasificarlo bajo ciertas condiciones, que es la operación, tengo que considerar mis empleados como tal, tengo que considerar la renta, tengo que considerar el teléfono, y tengo que considerar igualmente las condiciones meramente preventivas, ¿verdad? Y si a eso le puedo aunar las condiciones meramente de administración, y administrar en este sentido significa que tengo que constituir o instruir una política de trabajo, es decir, aquí se abre a tal hora y se cierra a tal hora. El día fulano de tal, voy al mercado, voy a la Merced o voy donde sea y traigo los elementos que necesito. Y si el café es un café expreso, un café, ¿cómo le llaman? Natural, o ¿cómo le llaman al café ¿verdad? Que es un... ¿sí es capuchino? No, me refiero a un café que necesariamente lo tengo que traer de allá de la sierra de Veracruz, Oaxaca, y de Puebla o de Oaxaca. Bueno, pues es eso, y tengo que destinar cómo, cuándo voy a recoger ese café, ¿verdad? O me lo van a mandar, en fin, tengo que programar todo. El café de restaurante se cierra a las 10 de la noche, y es a las 10 de la noche, salvo que algún cliente se quede adentro, pues cerraré la puerta y esperaré a que se vaya. Pero en sí, las condiciones de la disciplina es muy importante. Los trabajadores entran a tal fecha, entran a tal hora, les pago tales, y tengo estas prestaciones, y tengo el otro, y tengo...
todo un cuadro disciplinario en materia de política interna de ese pequeño negocio. Es muy importante. Pues sí, muy importante, pero ¿cuánto cuesta? O sea, aquí vamos a entrar un poquito a las posibilidades. A ver, yo como economista de alguna forma la veo de esta manera. O sea, vamos a ver estos 2 años que hemos vivido últimamente, con una restricción del crédito del 12.25, una tasa de crecimiento del 12.25 que se contrae el 8.5. Y yo tengo mi negocio. Y la tradición o el negocio mexicano no tiene todo eso que tú estás hablando. No lo tiene. O sea, una cafetería, ¿sí? Digamos un Starbucks, bueno, pues yo creo que sí lo tiene, ¿verdad? Pero entonces fíjate la diferencia, la magnitud de capital que traen, etcétera, ¿no? Y una cafetería, pues que tú conoces en la colonia, a la vuelta de tu casa, o en fin, donde vas y te vendes un cafecito, y su mercado, pues es esa zona. La persona de alguna forma entró a él y pudo haber entrado en situaciones más favorables de crédito, y vio un mercado mucho más grande, y dijo, no, pues a lo mejor ahorita no alcanzo, pero si le echo los kilos, voy a poder pagar, o etcétera, y no importan las tasas, me la saco a mi tarjeta de crédito una tasa de interés del 4% mensual, ¿verdad? O sea, y ahí me la llevo. O sea, práctica, quisiera decirlo de alguna forma. Resulta que llega a cierto periodo y se te contrae el crédito. Y traías un compromiso y ya no lo pudiste pagar. Y los traes en tarjetas de crédito. Entonces, ahí viene, además, ni idea, creo yo, que traías tú, a qué tasa tenías de recuperación del capital, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tasa estabas invirtiendo y cuánto estabas recuperando y cuánto podías pagar de interés. Eso el calculómetro mexicano y truenes. Bueno, falta de liquidez, digamos, y pues no hay, no te explicas. Generalmente, y no se lo explican realmente, generalmente hay otros autores de atribuciones, pero entonces en eso cayeron algunas, pues, lo que se cayó en cartera, no en cartera vencida, sino que entraron al rescate con algunos programas, pero que se les cobró mucho menos de lo que tenían, pero que ya no son sujetos de crédito. Entonces la operación para sostener publicidad, etcétera, ya no funcionó. Yo entendería lo siguiente, licenciado. A ver. Efectivamente, cuando no existe la capacidad y la solvencia económica, financiera, pues efectivamente no hay forma de responder, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, aquí el principio que se establecía, donde estudié inicialmente el origen, ya soy disciplinado, tengo una planeación, mantengo una administración, y no es necesario conocer en un término excesivo el término de la administración, ¿verdad? La administración aquí son cuánto entra, cuánto sale, qué controlo, cuánto tengo y qué voy a hacer en el curso de esta semana, de la siguiente, del mes, etcétera. Es muy importante mantenerlo. No puedo entrar o adentrarme a una situación de crédito si no tengo en principio la parte de soporte, y precisamente a raíz y a través de estos pasos que estoy empezando a dar, que seguramente ya llevo 2 años, seguramente ya llevo bajo ese esquema, estoy creando mis antecedentes, estoy creando mi historial, estoy creando ese historial económico financiero, ese historial estadístico que me permita mantener y poder apreciar la solvencia y la capacidad del crédito, ¿verdad? De poder considerar y garantizarme a mí las condiciones de poder soportar la operación con mis trabajadores, con mis clientes, con mis proveedores, etcétera. A ver, te voy a dar un dato. Pero, excuse me. Una vez una pregunta, Sí, ahorita me... no, es correcto, es correcto. Ahora sí, mantengo y tengo esa solvencia, ¿verdad? Y a través de esa solvencia puedo medir cuál es mi capacidad, ¿verdad? ¿Cuál es mi capacidad de pago en función a mi operación, en función a mis excedentes que he venido trabajando? 1 peso, 2 pesos, 20,000, los que sean, ¿verdad? A partir de ese momento, ¿por qué? Porque el crecimiento pues tiene que ir en forma ascendente. Yo entendería efectivamente de que si el crédito es un crédito caro, por supuesto que el grado de capacidad de operación no puede ser en una condición boyante,
tendrá que ser un tanto más reducido, ¿verdad? Pero mi capacidad de solvencia no lo puedo perder, y no lo puedo perder en el sentido de que no puedo distraer los elementos ni los recursos generados por el negocio. Es decir, el negocio no lo puedo exprimir, el negocio no puedo abusar de él, y por eso insistía mucho en ese cuadro disciplinario, ¿verdad? Si la capacidad del negocio es para pagarme a mí como propietario dirigente o directivo de esa organización, únicamente me paga 100 pesos a la semana, pues 100 pesos a la semana, eso es lo que puedo, es lo que puede, ¿verdad? Que yo quiero y tengo la necesidad de proyectarlo y quiero apalancar el negocio con otros 50,000 pesos o 500,000 o la cantidad que sea, bueno, lo haré, y lo haré exactamente con el mismo cuadro disciplinario, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces con las condiciones futuras? ¿Verdad? A través de esto mismo que estoy comentando, de estas estadísticas y este historial, estaré en condiciones de solicitar el crédito a alguna institución de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Pues porque tengo los antecedentes. A ver, yo eso que tú me dices es perfecto, es la filosofía, por así decirlo, pero la práctica no. La práctica es de alguna manera que yo creo que más de la mitad de los micro y pequeños negocios no se manejan bajo todos esos conceptos, y por eso tenemos un problema grave y ancestral, porque no lo hacen. O sea, deberían de hacerlo. Si siguen esas normas, tú serás una persona, es como, o sea, claro que si cometes una infracción y haces un delito, pues lo tienes que pagar, no vas a estar tranquilo y te vas a hacer, y de esa manera vivirás bien. Pero aquí se trasciende en un momento dado a cosas que son un aspecto social. Tú te estás acostumbrado a un nivel de crecimiento del 12% y se te cae, y entonces ya no soporta. Pero cuando tú estabas al 12%, consumías de alguna forma ciertos productos, y luego al otro sigues consumiéndolos, y ya cuando volteas pues ya te comió. Pero entonces es una realidad que te quisiera hacer yo tal vez más grave. El campo, o sea, el campo ha recibido créditos toda su vida, pero no se ha restaurado el crédito. Y actualmente podemos decir que sí se mantuvo una tasa igual, pero casi son puros créditos otorgados, entre comillas, a fondo perdido y para el desarrollo de la producción agrícola, y se llevan una cantidad de créditos y una producción muy pequeña. Y ahí pues no se hace nada, no se saca la situación de donde está. ¿Qué ocurre con otros negocios que en un momento dado, una cifra, de toda la oferta monetaria que existe, de toda la oferta monetaria, que está, 7% son billetes y monedas, 7% son billetes y monedas. Luego le siguen las cuentas de cheques, luego le siguen los depósitos en cuenta corriente, en sociedades de inversión, luego las inversiones más grandes, ¿sí? Y todo eso además está en documentos y en operaciones de la banca comercial. Un 7% se maneja con dinero en efectivo, y es sustento de los que no tienen cuentas de cheques. O sea que estamos hablando de cerca del 80% de la población. Si esa situación continúa, no hay oportunidades de crecimiento en esos sectores. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero que eso es lo que se tiene que hacer. Pero quienes lo pueden hacer, unos son los que pueden hacerlo y lo hacen, y unos que no pueden hacerlo, y otros que sí pueden hacerlo, pues tampoco lo hacen, ¿no? Pero es la mayoría de los negocios. Aquí mi convocatoria, de alguna forma para llamarla, es que ese conocimiento debe transmitirse, y tú sabes que transmitir la cultura y el conocimiento cuesta mucho, pero además es un esfuerzo muy, muy caro. ¿Cómo podrían llegar los contadores? Digo, si estás de acuerdo que eso pasa, ¿cómo podríamos entonces sacar al país? Tienes un minuto, creo yo, que nada más, porque se nos bueno, comentaba en relación al fracaso de los negocios, sí. Al igual también que comentaba pues cuáles son los elementos que influyen directamente en estos negocios, ¿no? Y justamente para eso estamos el economista, los contadores y los desarrolladores de negocios, con el propósito de establecer un esquema
práctico el ABC de los negocios, así es. elemental, ¿verdad? Y si nosotros el día de hoy, con esta plática, nos sirviera para tener la oportunidad de contar con 2, 3, 5, 10 empresarios pequeños en estas mismas dimensiones y empezáramos, y la siguiente semana juntamos a otro más, y la siguiente semana 5 más, de tal manera que al terminar el año tuviéramos 150 empresarios, ¿verdad? Y decirles, miren señores, su negocio, al igual que aquí al señor, les interesa a los dos curarse. Usted es un negocio y al señor que está enfermo le interesa. ¿Y qué les podemos ofrecer en términos monetarios? A ver, por ejemplo, a estos 150. En términos generales y monetarios, como lo acabas de mencionar, sí. Yo creo que la primera parte es hacer la difusión y crear la conciencia de que efectivamente existe la necesidad de regular estos negocios, ¿no? Porque es la protección de la propiedad, es la protección de la inversión, la protección del tiempo, de la experiencia y de los dineros que se han venido invirtiendo durante un tiempo. ¿Tú tendrías determinado. una cuota mensual, por ejemplo, de costo para eso? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, sería ahorita la puedes decir o la no, si la ofrecemos o con gusto te la menciono aquí, y con gusto lo vemos. Te doy un ejemplo y tú lo redondeas, ¿sí? Nosotros hicimos un programa de transición a la formalidad, donde damos registro federal de causantes, ¿sí? Domicilio fiscal para que no tengan miedo de que se lleven sus cosas, ¿no? Y le hacemos las declaraciones durante un año y le hicimos todo por 350. Tú ese aspecto administrativo y formal, etcétera, vamos a suponer, y no es enunciativo, si ustedes nos llaman y están en disposición de hacer una cuestión a la transición a la formalidad, lo hacemos a los 5, así como decimos, ahí va, para echarlo a andar sin costo, ¿no? Entonces, es un compromiso ahorita. Pero un ejemplo tú tendrías para poderles llevar todo el esquema y hacer unos límites, si quieres, no es necesario que ahorita lo digas, para establecer rangos de ventas, etcétera, pero alguna idea para poder cerrar el programa que nos están diciendo. Sí, únicamente establecer el aspecto de sensibilidad, de conciencia, de formalidad y llegar al resultado. Un minuto todavía, si quieres. No, es muy importante este aspecto. Yo entiendo que las gentes, los empresarios, para poder hacer este cambio, para dar este paso, es necesario que conozcan realmente su realidad. Y conocer su realidad, yo le llamaría un proceso de sensibilidad. Yo te hago saber en ese proceso de sensibilidad de que tu negocio está en estas condiciones y de que tu negocio necesita esto. Y tú, como propietario, necesitas la seguridad del manejo y administración de este negocio. Ya que estemos de acuerdo, entonces ahora sí pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Ese siguiente punto está en función ¿a qué? Está en función al cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué obligaciones? Obligaciones estrictas con tu cliente, tu proveedor, tus trabajadores, la autoridad y contigo mismo. Muy bien. Bueno, entonces de esa manera, señores, aquí lo que nosotros hacemos es tratar de integrarnos para beneficio primero de nuestros negocios y desde luego que nos llevemos ahí entre las patas al país. Y tenemos esos programas y de esa misma manera también queremos estructurar el programa financiero. Les agradecemos a ustedes mucho su participación y esperamos, tocayo, ir formalizando este proyecto para aterrizarlo realmente con los 150 que queremos para ganar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Gracias.